Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Por Mis Hijos. Somos un grupo de apoyo y aprendizaje dirigido a padres, madres y tutores, basados en la fe cristiana. Juntos nos animamos, nos fortalecemos y nos informamos para enfrentar los desafíos desde nuestro rol como padres, madres y tutores. Hoy es un día muy, pero muy especial, porque tenemos la presencia aquí de una hermosa pareja que queremos mucho y es Jocelyn Rivera y Pedro Castillo. Quiero darles las bienvenidas ahí, pero le vamos a dar la oportunidad un poquito más adelante para que ellos se presenten. Miren, hoy vamos a estar hablando acerca del cáncer de mama en esta entrevista. Y vamos a hablar con Jocelyn y su esposo Pedro. Vamos a estar hablando desde cáncer, una experiencia superada, desde la fe, desde la ciencia y desde la familia. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de esa experiencia de cáncer, cómo Jocelyn Rivera junto a su esposo Pedro Castillo y sus dos hijos la superaron. Así es, así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Es importante que sepamos que el cáncer de mama es una de las principales causas de muertes de mujeres en América Latina. Y definitivamente, a pesar de que es un cuadro muy desalentador, y que tan solo en el 2020 se registraron 68,000 casos de muerte a causa del cáncer de mama, tenemos que decir que muchas de estas muertes pudieron haber sido prevenidas a tiempo con una detención temprana y una atención temprana. Y no quiero abundar más sobre este aspecto, sino que vamos a permitir que Jocelyn y Pedro se presenten. Sean bienvenidos y bienvenida aquí a Por Mis Hijos. Sí, muchísimas gracias, querida Eunice. Sencillamente agradecerte la gran oportunidad de poder compartir con tu público la manera como Dios estuvo interviniendo a favor de nuestra familia en medio de este valle de sombra de muerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jocelyn. Gracias, Eunice, por la oportunidad. Realmente el cáncer de mama, al igual que el cáncer cervical, los dos cánceres que más afectan a la mujer, el cáncer de mama en la República Dominicana es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer dominicana, la primera el cáncer cervical. Y es un tema que es muy actual y que vive mucha de la población dominicana por falta de atención, falta de cuidado y a veces porque realmente la naturaleza interviene, pero como tú decías al principio, gran parte de ella, de la muerte fruto del cáncer de mama puede ser evitada con un diagnóstico temprano. Así es, así es. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y abrir su corazón y abrir su experiencia de vida familiar para contarnos todo lo que vivenciaron mientras cruzaban por este valle de sombra, como dice tu libro, Jocelyn Rivera. Sí, así es. Así es. Yo quisiera empezar un poco preguntando, ¿cuándo o hace qué tiempo ustedes vivieron esa experiencia? ¿Es una experiencia reciente? ¿Hace 2, 3, 4 años? Cuéntenme en términos de tiempo. El diagnóstico fue dado el 6 de febrero del 2018. Eso significa que hace ya 5 años. 5 años, muy bien. Ujú. ¿Y qué tipo de cáncer, valga la redundancia, verdad? Ya lo dijimos al inicio, ¿qué tipo de cáncer tenías? Mira, me está haciendo una pregunta de la que no te tengo respuesta, porque contrario a todo lo que es ahora la costumbre, que la gente inmediatamente le dan un diagnóstico, empieza a buscar en la red y en Google y en todas estas cosas, realmente yo no me interesé en investigar el tipo de cáncer, ni buscar mucho en Google, nada de eso. Sencillamente yo supe que tenía cáncer en la mama izquierda, pero no te tengo la respuesta con relación al tipo, ni a lo avanzado que estaba, ni en la etapa que estaba. No me interesó realmente.
No eres la primera persona que vive una experiencia como esa, que no se interesa en esos detalles. No. No, Ayer, perdón. sí, y aparte de eso, cuando tú recibes el diagnóstico, mucha gente va a Google, va donde el doctor Google y se hace su propio diagnóstico, vive su propia experiencia de vida y de muerte y de Sí, posibilidades. sí. Es un tormento, Sí, pero siempre yo viví la experiencia porque me tocó recibir el diagnóstico y cuando lo vimos, uno se bloquea y dice, yo voy a esperar a ver lo que dice el médico y en el caso nuestro, de todas maneras, vamos a esperar qué es lo que dice Dios en esto. así Porque es. realmente uno se bloquea y dice, no, no, esto no es un asunto que está en mi control ni en mi conocimiento para yo empezar a hacer un diagnóstico ni a pretender Bloqueado. predecir qué va a suceder en todo este proceso. Así es. Y sería interesante también, tomando muy en cuenta el tema de la entrevista, porque desde la perspectiva de la fe, cómo enfrentar esto. Y es que durante 3 años yo había estado continuamente yendo a consulta donde el mejor especialista de mama de la República Dominicana. Y Wow. justamente ese enero, antes de llegar al inicio, ya me había hecho todos mis estudios, todos mis análisis, se los llevé a él, al médico, el 9 de enero, y cuando él vio los resultados me dijo, Jocelyn, en esta oportunidad nos están indicando que hay algo como extraño, como que hay un cambio en la naturaleza, y es necesario que te hagamos una biopsia. Yo había estado, nosotros como familia, me hice la biopsia y habíamos estado orando fuertemente para que Dios nos diera un diagnóstico negativo, como lo había dado en muchísimas otras oportunidades. Y ese 6 de febrero, que nos tocaba llevar los resultados de la biopsia al especialista de mama, en la madrugada yo me desperté pensando en un pasaje bíblico que está en el libro de Mateo, y es justamente cuando Jesús estaba en Getsemaní y él le decía a Dios, Dios mío, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y justamente ese día yo llegué a la oficina, me la pasaba escuchando mensajes bíblicos, en la tardecita me había quitado los audífonos para atender algunos asuntos, pero como 15 minutos antes de ir a llevarle los resultados al médico, yo me puse los audífonos y el pastor Rihuare estaba predicando un mensaje titulado Cuando la respuesta de Dios es no, y basado justamente en el mismo pasaje que me había despertado en la madrugada. Y él daba muchísimas razones de cómo tenemos que reaccionar cuando estamos haciéndole una petición a Dios y que por alguna razón él decide no responder de la manera esperada. Y yo le había dicho al Señor, a mí no me importa morirme, pero a mí el temor mío era estar sufriendo en una cama. A eso sí le tenía mucho miedo. Y entonces él decía en su mensaje, si Dios permite que usted pase por una situación, Dios le dará la energía necesaria para que usted soporte esa prueba. Y ahí definitivamente yo dije, antes de llegar al médico, Jocelyn, en esta oportunidad el diagnóstico va a ser positivo. Entonces, desde ahí Te es fuiste que preparando, el Espíritu Santo te fue preparando en la palabra. definitivamente, definitivamente. Entonces, Wow. ya yo sabía que iba a ser positivo el diagnóstico y por eso ya estaba en la mano del Señor. Ya preocuparme no era mi papel en ese momento. Muy bien, qué bueno, qué diferente, ¿verdad? Cuando estamos de frente, cuando está esa relación con Dios, esa esperanza en Dios, esa dependencia en Dios, y estamos frente a una situación que pudiera ser de riesgo, que pudiera ser de peligro. Qué diferente es que nos podemos poner en las manos de Él y Él puede hablarnos, e ir condicionando nuestra respuesta incluso, ¿verdad? Y qué interesante. Ayer precisamente hablé con una amiga muy cercana, que tú también la conoces, que tiene un diagnóstico, todavía no ha sido, no ha entrado en su proceso de tratamiento porque hace 5 días le dieron todos los datos. Y una de las cosas que ella me dijo, yo no voy a buscar ninguna información
Yo voy para Estados Unidos, voy a ponerme en las manos del médico con todo eso que me dio el médico de República Dominicana, así mismo selladito, así mismo yo se lo voy a llevar al otro médico. No le voy a mandar, mira a fulano para que me dé tu opinión y a fulano para que me dé tu opinión. No, no, no. Yo voy a circunscribirme en orar, depender de Dios y poner fe en el proceso. Y yo creo que eso es un plus que tenemos nosotros los cristianos, adicional, que tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias. De esta forma, entonces se dieron cuenta de que estabas con un diagnóstico de cáncer. Es importante que sepamos que muchas personas atraviesan por la experiencia del diagnóstico precisamente a tiempo porque han venido haciendo sus chequeos rutinarios. Y eso es importante resaltarlo aquí, Jocelyn. Ya tú tenías 3 años, ¿verdad? Haciéndote tus evaluaciones del lugar y ahí entonces es que sale la situación. Sí, así es. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sobre todo de la importancia de poder Bueno, buscar. mira, como muy bien tú recuerdas, trabajamos en una organización donde trabajamos mucho el tema de derecho, donde trabajamos mucho el tema del amor de Dios hacia nosotros los seres humanos, y eso incluye también la responsabilidad que tenemos del autocuidado. Entonces, de alguna forma, cuando tú trabajas acompañando gente, lo más lógico es que seamos coherentes. Y si le enseñamos a los demás el cuidado, el tema de ir al médico, de esa visita anual al ginecólogo, de tomar en cuenta las recomendaciones del ginecólogo, entonces sencillamente cada vez que empieza un nuevo año, tenemos la responsabilidad de garantizar todos esos chequeos médicos para justamente prevenir cualquier tipo de dificultad que se haya presentado a tiempo, que siempre a tiempo es muy posible que tenga algún tipo de solución. Mira, Eunice, también a mí me toca, yo trabajé durante 10 años, me tocó ser gerente de servicios no financieros en Asociación de Préstamos Internacional, que es una organización de microfinanzas cristiana que tiene un programa que se llama Servicios No Financieros e Integración Espiritual. Este programa, siendo nuestra población mayoritaria mujeres, 77% de nuestras asociadas, así le llamamos a los que otros llaman clientes, son mujeres, tiene un programa de educación para seguimiento a cáncer. Lo dividimos en dos. El cáncer cervical, por lo cual le brindamos los servicios Papá Nicolau como primera opción a todas las asociadas, y educación sobre el cáncer de mama. Esa educación incluye la definición de qué, cómo se detecta, pues la mujer tiene la facilidad de mirarse al espejo, chequearse la mama. Hay procesos bien indicados de paso que debe dar la mujer, de cómo debe hacerlo, y le educamos porque servimos a una población vulnerable, población inmigrante, muchas de ellas haitianas, muchos de ellos indocumentados, porque realmente lo importante de cualquier entrevista de esta naturaleza es que sirva para educar a la población en cómo prevenir y cómo detectar a tiempo, y en motivarlo a que ellos hagan uso de los recursos disponibles para hacer los estudios. El cáncer de mama o el seguimiento de mama, aunque Jocelyn tuvo la oportunidad, no todas las mujeres de la República Dominicana tienen esa oportunidad, y no todas las mujeres tienen conciencia de eso, porque nuestras mujeres empiezan temprano la maternidad y su dedicación básica está hacia el cuidado de los hijos y del esposo. Ellas son la última instancia. Entonces, es bueno aprovechar esta entrevista para que las mujeres entiendan la necesidad de que para cuidar a otros deben cuidarse ellas, y que ellas deben documentarse sobre cómo detectar esto, y si tienen la oportunidad de ir a su médico rutinariamente para que le haga su chequeo. El mismo ginecólogo hace chequeo no tan profundo de la mama, pero sí hace tanto de la mama y puede indicarle cuando nota cualquier nódulo, cualquier alteración, y remitirle entonces a un especialista. ¿Qué fue lo que pasó? Pero nosotros vivimos mucho tiempo durante todo eso
y todavía ese programa continúa porque sigue siendo un desafío motivar a las mujeres a que se cuiden para que puedan cuidar a los demás. Ese es el problema grave, que ellas entienden de cuidar a los demás, pero no de cuidarse ella. Así es. Es una mala práctica. Sí. Pudiera verse culturalmente como una buena práctica, pero es una mala práctica definitivamente el tú no reconocer que para tú poder cuidar, tener la energía, la capacidad, la vitalidad de cuidar a otro, tú necesitas cuidarte a ti mismo. Miren, Así. 3 aspectos rápidamente señalo de lo que me han contado hasta ahora. Importante la gerencia de sí mismo, y dentro de la gerencia de sí mismo está el autocuidado. No es falta de fe, no es falta de fe, porque vamos a estar hablando a un grupo, ¿verdad? Vamos a estar llegando a un grupo cristiano. Acudir al médico rutinariamente, de manera preventiva, no es una falta de fe. No, no es abriéndole una puerta al maligno, no. Es poder, ¿verdad? Ser sabios y discernir a tiempo para prevenir cualquier situación por la que tengamos que orar. Hay un motivo de oración importante que tengamos que presentar, una situación que tengamos que presentársela al Señor. Si tenemos la información a tiempo, podemos ser bien intencionales delante de Dios. Así que es importante, con lo que me han estado diciendo, el autocuidado. Dentro del autocuidado, la importancia de ir a sus chequeos médicos rutinarios, porque cualquier situación a tiempo se puede detectar de manera temprana y poder comenzar a hacer las acciones, ¿verdad? Para evitar mayores consecuencias. La otra cosa importante es el aspecto de la fe que han mencionado. Siempre vamos a tener aflicciones, Jesús lo dijo, pero si hay esperanza, hay dependencia de Dios, hay dirección, hay paz, ¿verdad? Y hay sabiduría para poder enfrentarla. Y este último aspecto que tocó Pedro, la importancia de, sobre todo a las mujeres, poder hacer ese hincapié en nuestro cuidado personal. Y qué bueno que Jocelyn tuvo la oportunidad frente a otras mujeres en República Dominicana que no tienen esta oportunidad de haber sido diagnosticada a tiempo y de haber tenido una comunidad de apoyo y la capacidad para responder, ¿verdad?, a las demandas de esta situación. Ahora me gustaría, Jocelyn, que nos puedan, y Pedro, que nos puedan contar, a partir de ese diagnóstico, ya sabes que tienes cáncer en la mama. ¿Cuáles fueron esos cambios, verdad, importantes a nivel personal, como pareja y como familia que ustedes experimentaron una vez les dieron el diagnóstico? Bueno, a nivel personal, sencillamente, cuando tú recibes ese tipo de diagnóstico, hay cosas que uno las sabe, ¿verdad? Y que son pensamientos muy obvios, pero siempre humanamente pensamos que vamos a vivir una larga vida y que vamos a tener oportunidad de ver a nuestros hijos crecer, algunos que tal vez Dios va a hacer el milagro de que podamos ver nietos, ¿verdad? Digo milagro porque nos casamos viejas. Entonces, Sí. en este momento, pensar en la fragilidad de la vida y wow, como que es algo que te impacta. Tú poder darte cuenta, sí, realmente tal vez el tiempo que me queda de vida es mucho menos del que ya he vivido, porque generalmente como humanos tenemos la tendencia de pensar que si tengo 59 años, como que me quedan 59 más. Y Así no es. es así. Entonces, cuando uno recibe ese tipo de diagnóstico, es como un momento de reflexionar y de poder evaluar las prioridades que hemos establecido en la vida y de poder nosotros identificar qué es lo que realmente trasciende, qué es lo que realmente es importante y qué no es importante. Entonces, sencillamente el diagnóstico vino a reforzar este tipo de evaluación y a darnos cuenta de que definitivamente cada día es un regalo, cada segundo es un regalo. Entonces, Así es. más que nada, por ahí. No sé, desde el punto de vista de amor, cómo... Mira, es que realmente a nosotros nos fueron educando diferente a ustedes, las mujeres. En la República Dominicana, en la cultura, nos enseña a ser mucho más práctico, a ver el frente de la cosa, pero uno se bloquea.
Y yo recuerdo, yo le pregunté a José cuando el diagnóstico, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Nosotros no sabemos esto. Bueno, José, pues no, vamos donde Altagracia, que es la tía mamá de José, Que es médico. que es médico, y ella de una vez hizo un cuadro de proceso. Al otro día estábamos donde el cirujano. Los procesos son muy diferentes porque los médicos nos presentaron diferentes, dos opciones. Hay dos escuelas, una que iniciar con quimio para reducir el tumor y entonces luego intervenir, y otro que intervención inmediata y luego hacer los procesos de quimio. Son decisiones que hay que tomar. Luego también está el hecho de que tú tienes un cáncer en una mama, pero dice, siempre existe la posibilidad que aunque te trabaje ahí, mañana pueda subir la otra, entonces que la otra está sana, pero que tú quieres una mastectomía total o quieres. Entonces son decisiones que hay que tomar y aunque no la tomamos nosotros, al final, muchas veces por cobardía, porque incluso nos ahorramos nuestras opiniones, porque realmente no es fácil, no es fácil enfrentarlo. Y esperamos que siempre sea otro, entonces nosotros que nos quede la parte de brindar el apoyo. Nada, cuando surgió, ¿qué vamos a hacer? Ok, empezamos a ver todas las opiniones de los médicos, no apresurarnos, pero sí saber que, y más en la experiencia que tenemos por tratar este tema constantemente desde lo que te dije del papel desde Asociación Esperanza con educar a la mujer sobre el cuidado del cáncer de mama y el cuidado del cáncer cervical. Sabíamos que estábamos enfrentando una cosa, algo que no era sencillo. Prepararnos, preguntar, escuchar opiniones, y eso es práctico, eso es, todo son decisiones de momento, todo eso es cabeza caliente. Wow. Cuando tú te sientes en frío a pensar en todos los escenarios posibles, ahí es que realmente empieza, no a cuestionar. Yo, por la gracia de Dios, siempre decía, Señor, tú has sido tan bueno conmigo que yo tengo temor de cuando tú me quieras cobrar. entonces, entonces ahí, Buen planteamiento. oye, como que exageraste por donde me está cobrando. Wow. Pero nada, al final, el apoyo de la familia, el apoyo de la iglesia, el apoyo del núcleo donde uno trabaja, porque el núcleo donde yo trabajo son todos cristianos. Ese acompañamiento, ese saber, ese llegar y en el trabajo a alguien pasarte la mano porque sabe lo que usted está viviendo, aunque no lo haya vivido, sabe que tú estás viviendo algo, te da confort, pero no, los primeros momentos son de muchas decisiones. Uno se puede bloquear y otro puede empezar a decidir. Uno se puede preocupar y otro puede empezar a ocuparse. Yo creo que nosotros hicimos lo de ocuparnos. Okay. Y gracias a la fe en el Señor, tal vez, no tal vez, seguro, fue lo que nos permitió más ocuparnos, porque dejamos la parte nuestra de la ocupación y la parte de que lo que estábamos haciendo era Dios que iba al final a decidir cuál iba a ser el resultado final. Ok, muy bien. Si nos pueden contar, cuál de los dos caminos eligieron? ¿Y si eligieron la cirugía primero y después la quimio o cómo fue? Me dieron el diagnóstico el 6 de febrero. De ahí salimos, justamente Mor me pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, sencillamente mi tía mamá, porque ella fue quien me crió junto con mi abuela, ella es médico. Nosotros la habíamos mantenido muy apartada porque se preocupa mucho, no la queríamos preocupar. Pero ya cuando me dieron el diagnóstico, yo le digo, bueno, se salió de nuestra área, se salió de nuestras manos, ahora vamos a ponerlo en la mano de Dios y vamos donde Altagracia. El día siguiente, 7 de febrero, inmediatamente ya fuimos al cirujano oncólogo y el 17 de febrero me hice la mastectomía total. Ok. ¿De uno o ambos? Total. Total. Wow. Wow. Fue una decisión fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambios vivieron a nivel de familia y a nivel de pareja? ¿Hubo una alteración? Hablemos de su relación, de la relación con los niños. ¿Cuáles cambios importantes? Si pudieran. Mira, como es natural, nos tocó comunicárselo porque José y Ana tienen una edad para entender el cuadro. José estaba en el bachillerato ya, creo estaba en su cuarto año, su tercero para cuarto año de
para terminar la educación superior, la educación, lo que allá es high school. O sea, en el caso nuestro es bachillerato. Nada, sentarme con los dos, comunicarle la situación y para que estuviéramos preparados, otra vez ser una rutina de antemano, porque sabíamos todo lo que iba a venir, quién no íbamos a estar tanto en la casa, papá y mamá no iban a estar tanto en la casa, porque tenemos involucrados en todo el proceso de los diagnósticos, la preparación, visita al médico, visita a los seguros, para las aprobaciones de la cirugía, determinación de la clínica, visita al cardiólogo para determinar si estaba en las condiciones para la intervención, porque todo es un proceso que se lleva tiempo. Otros estudios, porque si tuvieron que hacer muchos estudios, algunos de ellos difíciles porque no estaba la disponibilidad en todos los sitios y no estaba la disponibilidad de fecha tampoco. Gracias a Dios, con la intervención de Altagracia, nuevamente la tía mamá Jocelyn, Sí. que es una mujer, wow, a todo dar. Mi suegra es una mujer a todo Que dar. todos los que los conocemos a ustedes, la conocemos aunque sea ella por referencia, Sí, porque La sonó tienen que bastante. es una mujer a todo dar y ella se encargó de hacernos todos los Luego, contactos, buscar dónde hacer los estudios, tocar puertas, llamar. José acompañó. Yo no estaba trabajando básicamente, pero en algún momento tuve que retornar al trabajo. Entonces José acompañó para que fuera a Santiago a unos estudios. Su mamá todo el tiempo era la acompañante. Ella dejó prácticamente su trabajo para dedicarse a todo esto preoperatorio. Y eso fue crear la rutina dentro de la casa, primero, para que ellos supieran, y también la familia, porque la negra, que Mi es hermana. Lorca, la sí. única hermana que tiene Jocelyn, también se integró y hubo una visita que estaba aquí. Yo recuerdo el día de la cirugía, tú sabes, la cultura dominicana. Ok, ella estaba aquí, me voy para otra casa porque aquí estás tú y los muchachos. No, no, yo te necesito aquí, olvídate de lo que dicen, yo te necesito aquí para que mis hijos tengan compañía en lo que yo estoy en la clínica. O sea, lo que quiero resumirte es que es una rutina donde involucra a toda la familia y en el caso nuestro no solamente a toda la familia, se involucró la iglesia, se involucraron los sitios de trabajo por el compromiso de compañeros de trabajo, pero también de hermano en la fe. Y eso Así. fue en la primera etapa. Luego la segunda etapa son otro cuento. Cabe señalar y hacer énfasis en eso que está diciendo Pedro con relación a Viviana. Viviana es una compañera de trabajo, ella trabaja en Visión Mundial Chile, trabajaba, y nos habíamos conocido en México, pero Viviana es mi hija de Chile. Y justamente cuando me dieron el diagnóstico, ella estaba en el país y se quedó durante todo un mes acompañando a los muchachos. Wow. Entonces, para mí eso también fue parte del ajuste que hace el Señor con nuestras vidas, no fue nada casual. Con el caso de José, Ana estaba muy pequeña todavía, pero cuando empezó a caer el pelo, que ya tuve que tomar la decisión de raparme la cabeza completamente, José también tomó la decisión de acompañarme y también se estuvo pelando bien bajito como una manera de ser solidario Identificarse, sí. con Qué identificarse. lindo, qué lindo, qué bien. ¿Cuáles entonces pudiéramos decir que fueron los 2 o 3 desafíos más grandes que tuvieron ustedes? Hemos hablado de cambios, ahora pensemos en desafíos. Mira, realmente uno de los mayores desafíos aquí son los recursos para cualquier proceso médico. Pero por la gracia del Señor nosotros no tuvimos, aunque sí teníamos de antemano que podía presentarse, el Señor fue supliendo de manera sorprendente, porque incluso gente que debería asumir que por las condiciones de trabajo nosotros no necesitábamos, se apareció una hermana de la iglesia y ella me pone la mano y me pone dinero y yo, ok, ¿qué es esto? Pero ella entendió que yo necesitaba y yo aprendí a ser humilde de recibirlo. Y yo dije, ¿cómo le digo a ella que no? Y realmente al final sí lo necesité. Y yo no sé cómo lo adivinó. Yo no preveía que lo necesitaba, pero sí lo necesité. Y yo recuerdo que al otro día me recordé que ni siquiera había ido al banco y que no tenía dinero para el combustible y tenía el vehículo
con todo gastado. O sea, el recurso estuvo ahí y ese fue un desafío primero. Luego, todo esto es un proceso durante la quimio. Jocelyn vivió su proceso. Obviamente, ella es la que tiene el cáncer, ella es la que está recibiendo el tratamiento, no lo puede vivir igual. En el caso nuestro fue básicamente volver como si uno fuera a volver a ser papá, se convierte en papá. Porque entonces tiene que, Jocelyn le era difícil dormir muchas veces, era un cuadro penoso. Y entonces uno cuando se logra dormir, entonces uno despierto como A la expectativa. a ver cómo está y si tiene fiebre, si tiene esto, si tiene lo otro. Era un desafío. Y después también el uno pensar en cómo va a solucionar cualquier eventualidad que se presente, porque tú siempre estás, ok, te hicieron una cirugía, pero ahora viene la consecuencia de la cirugía. Y es un tratamiento. Entonces, de la perspectiva de uno es cómo garantizar también todo esto, el proceso alimenticio, los cambios que se dan, el asunto de cómo los muchachos lo van a manejar, de cómo a la escuela de, ok, son jóvenes, tienen vida, por momentos se les olvida lo que se está viviendo y empiezan a manifestar la naturalidad, el ambiente natural que sus olvidan por necesidades momentos. también. Es un espacio propio y también uno tiene la preocupación de que a veces no se comunica cómo ellos están viviendo las cosas. Entonces uno, o sea, es como toda la familia metida en un solo paquete. La familia entera le da cáncer. Porque sí, a toda la familia le da cáncer. Wow. Y entonces también Interesante ese uno, punto. y yo creo que mi mayor desafío fue visitar el Oncoselve. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir a un centro donde se trata con con mucha dignidad, vamos a decirlo así, a los pacientes. No es como un hospital donde tú vas y ves situaciones calamitosas y cosas. Pero eso no quiere decir que tú no te duela cuando tú ves estos cuadros de estas personas que están ahí. Y es como que tú empiezas también a vivir la enfermedad dentro de los que están ahí también, que son como compañeros, ya es como que nos Una conocemos. familia, claro, están en la misma posición, ¿verdad? Y entonces te enteras de situaciones de ellos, te enteras de necesidades de ellos y tú empiezas a vivir todo eso. Bueno, la operación fue 17 de febrero y el 11 de marzo, Amor le dio un infarto. Wow. ¿Cómo va a ser? No Así. recordaba eso. El 11 de marzo sufrió Un infarto. Tuvo que hacerle un cateterismo. Ahí yo sí me demoroné. Yo recuerdo que cuando lo llevamos a la ambulancia fui yo sola y todavía con la cicatriz y con la herida. Y yo fui sola y cuando lo iban a entrar a intensivo, yo iba bajando la escalera porque el intensivo estaba en la segunda planta. Yo ahí me demoroné. Yo me caí, me hinqué en los escalones y dije, ya yo no puedo, ya esto es demasiado, ya esto se escapa. Y justamente en ese momento llevó mi cuñada, una esposa de un hermano de Amor, y ella me vio así, fue y me abrazó y me sostuvo y estuvo conmigo ahí. Y después llegaron todos los hermanos de Amor y estuvieron ahí dándome fuerza, pero eso fue fuerte. Y la secuela de ese infarto fue terrible. El corazón en un 35% solamente estaba trabajando. Wow. Muy difícil. Y entonces, la recuperación entonces de Pedro, ¿cómo fue eso? El que te cuente. Bueno, fíjate, yo tengo una vez, vino mi hija de Estados Unidos, Inmediatamente. mi hija, mi primera Enfermera. hija. Ella es enfermera en los Estados Unidos. Ella es enfermera, ella trabaja en el Presbyterian Hospital de New York y ella había trabajado precisamente antes de darme el infarto, ella estaba trabajando primero en la unidad de enfermos terminales, cáncer en niños. Ella vivía sufriendo y llorando todo el tiempo. Y yo dije, mija, deja eso. No todos estamos preparados para vivir esos cuadros. Su mamá le decía que no, yo dije que sí. Al final ya lo dejó. Ahora está trabajando, gracias a Dios, el Labor and Delivery, que es la unidad de parto del hospital. Y ella se presentó. Y realmente fue un proceso un poco difícil porque tenemos el cuadro de Jocelyn y tenemos, porque el cuadro es muy reciente, todavía tenía básicamente todo el proceso de
de la tubería que le ponen para el sangrado, limpiado. Ujú. Todavía Entonces, estaba entrenando. Wow. ahí está, sí, y estábamos, o sea, había dos enfermos en condiciones media calamitosas, ¿no? Wow. Entonces, obviamente, yo no puedo bajar la escalera, no puedo manejar el carro, no puedo hacer Nada. nada. De No hecho, la puede auxiliar a ella. Oh my God. no, vino una vecina ahí que duró un rato hablándome, mi hija, que es muy moderada, buscó la forma de callarla y de sacarla. Pero porque los dominicanos somos muy sociables, ¿no? Así. Y a veces creemos que haciendo hablar a la gente lo vamos, pero yo tenía el corazón trabajándome a 35%, o sea, era que ni siquiera podía estar hablando. Entonces está la preocupación que yo se me está cuidando a mí sin poderme cuidar y yo cuidándola a ella. Yo recuerdo que me dio una infección, al otro día me dio fiebre. El cuadro fue de salir corriendo porque mi hija, que es enfermera, de una vez lo que empezó a ver era si la fiebre era por alguna infección por el área del cateterismo, porque es un conducto abierto directamente a una arteria del corazón y es sumamente peligroso. Yo recuerdo que yo se fue conmigo y con alguien más que iba manejando el carro. Que estaba aquí iba manejando el carro. El caso fue que la situación fue tal que al final yo se tuvo, gracias a Dios, El ella pastor ya no fue. podía, pero la iglesia hizo El presente pastor y fue. el pastor la convenció y se la llevó, porque Ujú. realmente ya ella no podía. Entonces yo cuando no la vi a ella ahí, entonces era que podía menos. Pero gracias a Dios estaba el respaldo, ¿no?, de la iglesia, estaba mi hija, estaba la familia y así pudimos hacerle frente a eso. Pero no fue fácil porque era sentirse inútil tal vez en el momento en que más te necesitaban. Claro. A ambos, porque Jocelyn te necesitaba, pero tú también necesitabas a Jocelyn en ese momento. Mira, cuántos desafíos, ¿verdad? Tuvieron que enfrentar. Yo me imagino la lista de otros que quizás no llegan ahora a la mente. Pero Dios ha sido extraordinario. Así es. Pero qué Extraordinario. bueno que en medio de todo, la mano de Dios, ¿verdad? Le sostuvo y puso una comunidad de apoyo para que cuando ambos no podían responder y acompañarse, pues otros sí lo hicieron. Ustedes hablaron acerca de los hijos y precisamente esta pregunta va porque una de los móviles de esta página es ver cómo eso que nos pasa a nosotros como padres y madres tiene un impacto directo en los hijos. Y precisamente me gustaría que pudieran pensar y compartirnos cómo ustedes perciben, quizás ya después de pasar el tiempo, que les afectó positiva o negativamente esta crisis a sus hijos. Yo no recuerdo en qué espacio, como que nos entrevistaron a la familia En la entera, iglesia, en la iglesia, en la iglesia. y le preguntaron a ellos, y ellos dijeron que ellos en ningún momento pensaron que yo me iba a morir. Qué Ellos lindo. estaban completamente seguros que la fe que yo tenía en Dios iba a sostenerme y que íbamos a pasar de esa circunstancia de manera exitosa. Nunca Qué pensaron bello. que yo me iba a morir. Sí, y uno de los desafíos, dice, para los cristianos cuando tenemos hijos que son adolescentes y menores, pero básicamente los adolescentes, porque uno lo vivió, la situación, uno fue adolescente, convencerlo a ellos sobre el cuestionamiento a Dios, que no vean como un ¿Por Dios que qué? está aislado, un Dios que está poniéndonos en situaciones Difíciles. difíciles sin que Él fuera a estar presente, Ujú. porque uno sabe, tiene la fe y la esperanza, pero sabe también que puede acontecer cualquier cosa y que definitivamente va a acontecer en algún momento de nuestra vida, Claro. porque como dice alguien por ahí, yo se repite mucho, no nos vamos a escapar vivos de esta vida. Entonces, es que maduren en el sentido de ver que se hace todo lo que responsablemente nos corresponde, pero que si al final acontece algo, ellos no deben cuestionar al Señor, sino que deben aferrarse al Señor en medio de eso. Creo que ha sido una parte lograda, todavía es un trabajo continuo, que ellos entiendan que definitivamente esa es la experiencia como humanos que nos corresponde vivir
y que Dios siempre está presente, aunque no entendamos muchas veces las cosas que acontecen, porque ven la televisión, ven los programas, ven las noticias, ven lo que acontece, y ellos dicen, pero ¿por qué Dios, no, por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Ujú, Dios se lo permite a un hermano de la iglesia que ha vivido situaciones cuando uno lo ve en la iglesia? Y es bueno, hay cosas que están dentro de los misterios del Señor y hay cosas que definitivamente no estamos para cuestionar al Señor, sino para confiar en que Él sabe que es lo más conveniente. ujú, La ujú. pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Eso es muy importante que ustedes lo mencionen porque una de las tareas que nosotros tenemos como padres es precisamente formar a nuestros hijos espiritualmente. Y a veces entendemos que es que se aprendan textos bíblicos, que se aprendan historias bíblicas y muchas veces se aprenden hasta de memoria, pero esto no lo pueden traducir en la experiencia de la vida diaria. Y yo creo que quiero felicitarle a ambos porque el testimonio de ellos, de decir después de pasar el proceso o durante el proceso, que siempre estuvieron confiando en que la situación Dios iba a intervenir, es un buen indicador de que fueron transparentes en el proceso y de las convicciones que ustedes tienen, porque muchas veces le creamos muchas expectativas a nuestros hijos de la intervención de Dios sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. Y eso es sumamente saludable porque muchas veces cuando se crea animadversión hacia Dios y hacia lo que Él acontece, es porque no se ha aprendido acerca de su soberanía y de que Él, si estamos en sus manos, ¿verdad? Confiamos en su cuidado, también tenemos la capacidad de aceptar su voluntad cual fuera en determinado momento. Y eso genera muchísima paz y qué bueno que los chicos pueden contar eso y ustedes pueden haber descansado de que en esa experiencia le dieron testimonio a ellos, ¿verdad? De su confianza y su dependencia en Dios, pero sobre todo de aceptar la voluntad de Dios, como fuera que Él quisiera manifestarla. Eso es un flujo muy interesante. Aquí en Por Mis Hijos estamos muy enfocados en cómo nosotros podemos transferirle a nuestros hijos, modelarle a nuestros hijos. No solo el que creemos, sino cómo lo creemos y cómo manifestamos eso que creemos en las diferentes experiencias que nos tocan vivir. Qué interesante. Ustedes hablaron acerca de la comunidad de apoyo y quizás una última pregunta respecto a los hijos y fue ¿cómo fueron integrados sus hijos al cuidado? Bueno, estábamos viendo que Jocelyn estaba con esa experiencia de cáncer, Pedro, tú estabas con tu situación del infarto. ¿Cómo se involucraron ellos en términos del cuidado? Mira, cuando estábamos realmente, José, que yo me levantaba todos los días temprano a las 5:30 de la mañana a llevarlo a la parada de la guagua, porque es de donde vivimos, tiene que tomar un trayecto muy largo para llegar a la escuela de peritos contadores, que nos vivimos por una, o sea, la distancia es bastante. De hecho, casi una hora en guagua. O nosotros decimos guagua a los autobuses. Transporte público. Por si lo ve a alguien que realmente no conoce nuestra cultura. Alguien de Guatemala que crea que es un niño. Sí. José tenía que llevar, aprender a básicamente confiar en otras personas para que lo llevaran a la parada, porque es muy peligroso a esa hora. Tenía que transitar antes de llegar a la parada, una zona que puede acontecer cualquier cosa, porque es muy desierta. Por otro lado, también el hecho de acompañar con el cuidado de la casa, con su cuidado propio, porque sabía que nosotros no podíamos acompañarle en eso, desde lavar, planchar, extenderse, y aparte de eso, también contribuir al cuidado de nosotros. Hay que Ujú. garantizar que si había que comprar una medicina, que si había que ir a tal sitio, que si había que llamar para buscar algo, encargarse, asumir responsabilidad temprana. José, a pesar de que tenía como algunos
Hace 5 años, él tiene 22. Él tiene 22, hace Es 5 o cierto, 6 años, es cierto. 17 años, pero vamos a decir que son 17, pero 17 de un muchacho criado en el En hogar, su burbuja. en la Sí, iglesia, no criado con ese contacto Sin tigueraje. desenvolvimiento. de movimiento, que básicamente coger un carro y coger un taxi porque no sabe para dónde va, por dónde va. Aprender de la noche a la mañana a hacer todo eso fue una experiencia que tuvo que vivir. Realmente asumió muchas responsabilidades que nosotros no nos imaginábamos que él iba a estar preparado para asumir esas responsabilidades, de verdad Qué que sí. lindo. Ujú. Bueno, lo felicito. Lo felicito. Y qué bueno, porque yo me imagino que ahora, a pesar de la experiencia de dolor, de sufrimiento, él puede contar con habilidades que aprendió durante el proceso y que la va a poder poner en práctica en cualquier otra experiencia de la vida. Qué Sí, interesante. sí, mira, a mí recientemente volvió y me dio otra situación cardíaca. Ay, santo. Eh, yo estaba aquí, eran como las 9 de la noche, ¿no? El caso fue que José fue que me tuvo que llevar al médico y tuvo que encargarse de que, con José y con Ana, pero él era que iba conduciendo. O sea, saber exactamente el camino, llamamos al el cardiólogo nos cambió la ruta, dijo, no, no vayan a esta clínica, vayan a la otra clínica que tiene una unidad de cuidado intensivo en cardiología para hacer cateterismo, porque había que hacerme otro cateterismo. Y él se encargó de todo esto, transportarme, llevar, luego que salí del cateterismo, transportarme a otra clínica para otro estudio. Básicamente se encargó de toda la diligencia que yo debía encargarme como papá de él. O sea, de encargarme Sí, para, si fuera para él. Él se encargó de ser como el papá en ese momento de qué, todo, toda esta cobertura, transporte, alimentación y todo lo demás. qué lindo, lo felicito. Y yo me imagino también que a pesar de que Ana estaba más pequeña, no recuerdo qué edad tendría Ana, Ana como 11 tenía años o como menos, 13, Como como 13 13. años. como 13. Qué lindo. Ujú. Bueno, me gustaría entonces retomar, porque ya me han dado pinceladas respecto a esto. Hablemos de la comunidad de apoyo. Sabemos Viviana, la negra, tu hermana, también, ¿cómo se llama? Altagracia. 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 Yo recuerdo que fui a verte a la casa de Altagracia. Sí, Me parece ajá, que cuando me fue. operé, sí. Sí. Eh, además, hablemos de la comunidad de apoyo, Mira, porque yo recuerdo que cuando yo llamé a Ronnie, yo estaba en la clínica y yo llamé a Ronnie Pérez, tú sabes, mi sí, amigo del alma, sí, y claro. él estaba cerca y él me dijo, no te apures, yo voy para allá. Y él fue a la clínica y me dio un abrazo y me dijo, mi amiga del alma, yo conozco amigas mías que han vivido esa misma situación y la han superado. Y esas mujeres no tienen la fe que tú tienes. Así Gloria a que si esas Dios. mujeres sin fe han Así podido es. superar, así me dijo Ronnie, para mí eso fue como, wow, de Te verdad. Él estaba responsabilizó, ¿eh? Te sí, no, en ese responsabilizó. momento, y fue al principio, como al segundo día de yo saberlo, yo dije, este hombre Wow, tiene razón. claro. Entonces, sí, una comunidad muy, muy buena, y dice Harold Segura, que siempre me llamaba y me buscaba, y yo le contaba de esa comunidad. Harold me decía, eso es parte del proceso de sanación. Toda esta comunidad y todo este apoyo es parte de tu proceso de sanación. Eh, mi familia nuclear, mi esposo, mis hijos, Altagracia, la negra, como tú lo has mencionado, pero fue una cosa extraordinaria. Por ejemplo, mis amigos íntimos también. Por ejemplo, Mauro Valga estuvo durante el tiempo de la operación. Él y su esposa Silvia estuvieron ahí. Incluso medio se asustaron mucho porque parece que Porque duró duró mucho la mucho cirugía, tiempo pero la fue que te cirugía. sacaron y te dejaron ahí, ahí. No, pero no ellos, Altagracia y yo, porque Altagracia media, Ujú. Altagracia dijeron que iba a durar 1 hora y ya vamos con 3, 4 horas. Sí, Eran las 12 del día y todavía no te sacaban y no aparecía nadie. Entonces ella como médico, porque hay unos protocolos médicos, no puede entrar al área de Sí, cirugía. Y mandaba a preguntar con cualquiera que veía. Después creo que llegó Chano y entró un cardiólogo de la familia. Y de allá para que no, ya está bien. Lo que pasa es que la tienen ahí descansando, pero ya está bien. no, no, Es no, porque no. ella, más o menos, porque
es un cuadro donde uno dice, pero ¿qué pasó? Nadie sale, nadie me dice nada. Una recomendación para los médicos, mantengan a la familia informada. Por Ahí está. favor, Sí, médico, bájenle la tensión y el estrés a la gente. Manden de sí. vez en cuando a alguien a decir cómo va el ¿Cómo va la proceso. cosa? Ese Sí, mismo día, y recuerdo yo que se me estaba pasando el efecto de la anestesia, y ahí estaba José Ramón con su esposa, con Jocelyn, qué que lindo. te digo que no me puedo quejar a nivel de iglesia, a nivel de los vecinos, cuando me daban la quimio, que me bajaba mucho el sistema inmunológico. Alguien dijo que la sopa de De paloma me paloma, servía. Dios mío, yo me Ahí recuerdo. fueron abonados a buscar sopa de paloma, Dios mío, y después yo tenía que comerme eso, pero me lo tenía que comer porque era mucho sacrificio y me traían Yo jugo de recuerdo cuando tú guayaba, llegaste fruta, con un balde de una sopa de que una paloma, sopa de paloma, me puse calva cuando estaba calva, me regalaron más de las 100 pelucas. bufandas y 100 pañuelos. Un amigo mío de la infancia que nos criamos en Gualeis por las redes se dio cuenta porque yo subía mis videos diciendo y hablando del proceso, porque entendí que si la gente me conocía como una líder enérgica, activa, fuerte, tenían que verme vulnerable también. Claro, eso es muy Tenían que ver, saludable. sí, tenían Ujú. que verme como yo estaba en ese momento. Y él se dio cuenta y me mandó un kit de medicina natural de TESA. De verdad que de la misma visión mundial, que compra, que flore a nivel internacional, fue un La apoyo. peluca, recuerdo que te Mi mandaron unas hermana me pelucas. compró mi primera Sí, peluca, me la compró mi sí. hermana, gastó muchísimo dinero comprándome mi peluca de pelo natural, pero entonces Altagracia, nerviosa, cuando yo llegué con la peluca, quiso de que arreglarle la pollina y se la puso bien cortica. Ay, De Dios manera mío. que yo casi no usé esa peluca tan cara. Oh, Dios. Pero se lo dejamos pasar a Altagracia. Claro que sí, no te preocupes, manito, están los pañuelos para eso. Qué linda, qué linda. Entonces no me La puedo quejar comunidad, del apoyo. No, qué y interesante. Altagracia siempre era que la acompañaba a Uncle Selvi. A la quimio. Ella insistía tanto que a veces uno quería cambiarle la fecha, como no decirle exactamente la fecha, pero ella no sé cómo adivinaba, empezaba a llamar y a preguntar, y ella tenía su propio calendario, entonces Wow. ella se aparecía. Y no, pero que no venga, porque tú tienes los muchachos, tú tienes que cuidarlos, tú tienes que atenderlos, tú tienes que cuidar tu trabajo, tú tienes que atenderte tú. Pero, pero, No, pero, pero siempre se aparecía. pero es tan así que todavía, ustedes saben, mi chequeo, gracias a Dios que ahora me lo pusieron cada 6 meses, pero fue ahora que me lo pusieron cada 6 meses. Yo tenía el chequeo cada 3 meses, tengo, ¿verdad? Y Altagracia quisiera acompañarme todavía, En todos. Ay, Dios, qué todavía. linda. Dios la bendiga en realidad Amén. por todo lo que ha hecho. Miren, qué interesante todo esto que han mencionado la comunidad de apoyo, porque definitivamente todas estas experiencias vividas solo son más traumáticas, son más dolorosas, Claro que son más sí, traumáticas y más dolorosas. claro Y que quiero hacer sí. hincapié, rescatar eso que tú dijiste, Jocelyn, de que tú contaste tu experiencia y te vulneraste abiertamente, públicamente, para mostrar esa realidad. Y yo pienso que fue muy sincero de tu parte, muy saludable incluso para ti, muy lejos de pensar que como hay ahora, que son cosas que se dan, de que es una oportunidad para lucrarse o para generar pena, es una oportunidad de responsabilidad, yo creo que fue lo que asumiste, de contar la realidad, porque hoy te admiramos y te respetamos aún más, porque sabemos que, no, que esa mujer fuerte, yo misma decía, yo creo que te lo dije en algún momento, yo no sé cómo yo reaccionaría con un diagnóstico así, yo no sé si tengo tanta fuerza porque precisamente a mí me tocó cubrir tu tiempo de licencia en el trabajo, pero cuando nosotras hablábamos, yo quería como que ya, yo decía, pero ¿cómo es posible que ella tenga tanta energía, tenga tanta fortaleza y cuando nos cruzábamos en algún momento yo salía fortalecida? Y yo creo que a pesar de que tú no te negaste a vivir
la experiencia del dolor, de sufrimiento, tú lo viviste cada etapa, nos mostraste algo que es importante y es que todos podemos ser vulnerables en algún determinado momento. Número uno. Número dos, en ese momento de vulnerabilidad es que debemos demostrar en quién hemos creído. Y eso es un gran testimonio que tiene la experiencia que ustedes han estado viviendo, porque no dejaste ver en quién has creído y cómo era que creías. Y yo creo que una de las cosas que lo vi en tu libro, pero también tú lo remarcabas bastante cuando teníamos alguna oportunidad de hablar, era esto, tú decías, la prédica emocionalista no nos ayuda en nada, porque lo único que a mí me ha sostenido es la palabra de Dios. Y yo creo que eso yo siempre lo recuerdo de tu experiencia, que basaste tu esperanza en el fundamento bíblico, y eso es sumamente eh, enriquecedor para todos nosotros, es un gran testimonio. Me gustaría entonces, finalmente, dos preguntas más para cerrar este momento. ¿Cómo la experiencia de cáncer, recordemos el tema de la entrevista, cáncer, una experiencia superada desde la fe, desde la ciencia y desde la familia? ¿Cómo la experiencia de cáncer contribuyó o hizo cambios importantes en su crecimiento personal, quizás espiritual? ¿Cómo esto les ayudó a crecer como seres humanos? Mira, en mi caso particular, lo más importante es reconocer el milagro de la vida, reconocer que cada segundo es un milagro y es un regalo dado de parte de Dios. A lo largo de estos 5 años he tenido amigas que han sufrido de cáncer. Me acuerdo de Iveti. Iveti el año pasado, el 1 de mayo, murió, partió con el Señor, fruto de cáncer de mama. Teníamos una relación muy estrecha, era una mujer cristiana impresionante, dinámica, una líder extraordinaria, una mujer preciosa, con una fe increíble. Cuando ella me llama y me dice que tiene cáncer de mama, yo le digo, no te preocupes, mamita, sencillamente empieza a documentar la experiencia, porque de esto también tú vas a hacer un libro y después lo vamos a leer juntas. En ningún momento pensábamos, ni ella ni yo, que iba a tener el desenlace que tuve. Y también hubo otra chica que leyó el libro y siempre me llamaba, me escribía por WhatsApp, y yo traté de acompañarla. Y muchas personas que yo esa bien sabe de mi experiencia y conoce a alguien que tiene cáncer, la pone en contacto conmigo. Y Dios me ha permitido justamente compartir muchos de los videos que hice, porque los videos lo que hacía era, ¿dónde está Dios cuando estamos sufriendo? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Entonces Dios me ha dado la oportunidad de con muchísima gente compartir esos testimonios y compartir el libro. Y yo darme cuenta de tanta gente que ha muerto y que yo estoy viva. Es una cosa muy grande. Gloria a Dios. Así Es es. una cosa muy grande. Y a veces yo me digo, ¿y por qué ella sí, yo no? No sé, no hay ningún tipo de explicación, como usted decía ahorita. Pura la soberanía del Señor. Dios es quien decide quién vive o quién no va a vivir. Con esto es justamente poder apreciar en mención el milagro de la vida. Pero otro tema que he trabajado mucho y cuando Se está a las entrecortando. iglesias que y ahora mejor. Te escucho tu voz, pero ustedes están frisados. Ok, ahora está en movimiento la imagen. Ok, ok. Eso te pasó ahorita a ti. Vida, como te digo. Otra cosa importante es eh, entender que necesitamos tener una muerte. No podemos
podemos seguir teniéndole miedo a la muerte. Y siempre que durante ese año, y fue el fundamento, la fuente más importante para escribir de muerte a propósito del Salmo 23, y la manera como termina el Salmo, y en la casa de Jehová, Jocelyn Rivera morará por largos días. Es una cosa extraordinaria. Entonces, más que todo lo que yo he podido aprender y fortalecer mi esperanza de que un día, sea hoy, sea mañana, sea por esto, sea por lo otro, por lo que fuese y de la manera que fuese, no voy a estar aquí en la tierra, pero voy a tener el privilegio de poder disfrutar de la eterna presencia de Dios. Entonces eso me llena de esperanza, eso me llena de vida, me llena de energía, y eso yo creo que lo vine a reafirmar más a través de este valle de sombra de muerte. Qué lindo, Jocelyn. Qué interesante. Esa esperanza de poder estar cara a cara con el Señor, de Cara a poder cara. vivir por la eternidad junto a Él. Supera cualquier situación temporal, ¿verdad? Pasajera que vivamos en esta tierra, ¿verdad? Que, que es temporal, es Exacto. temporal. Exacto. Gloria a Dios. Uh-huh. ¿Cuáles serían, ya si estamos cerrando, a menos que Pedro quisiera aportar algo, cómo contribuyó esto a tu crecimiento personal, si quieres agregar algo? Mira, realmente la mayor preocupación de uno como padre, y padre que tuvimos nuestros nietos, los hijos, porque Ana nació cuando yo teníamos 42 42. años. Wow. ¿Nieto? Y José nació cuando teníamos 37 años. O sea, nosotros nos llevamos días en realidad. Okay. Yo cumplo primero, yo soy más viejo que yo, le llevo como 28 Oye, días. Jocelyn, No hay problema, Sí, le debo como 28 está días. bien. Sí, soy más viejo que ella. Pero estamos los dos en 59, ¿no? De verdad, no, el Señor nos ha permitido llegar a esta edad. Y la mayor preocupación y que siempre compartimos es cuando uno piensa en el hecho de que pudiera partir en un momento, cuando ya nosotros vimos la etapa que decimos, bueno, yo lo que no quiero es sufrir, Señor, eh, permite que el tiempo que tenga de vida sea una vida productiva, eh, dame fortaleza si no es así, si tengo que pasar por un trance, pero lo que sí nos preocupa es qué acontecerá con los hijos. Ujú. ¿Y qué acontecerá con ellos? Y una cosa que hemos tenido que aprender en este proceso es que en el Señor en que confiamos, Él se encargará de protegerlo y de cuidarlo. O sea, yo soy su papá, yo soy su mamá, pero los hijos son dados como una bendición para que los cuidemos, no es que son nuestros. Entonces, Así. el Señor sabrá y sabe que habrá. O sea, yo tuve que aprender en eso. Sí, un cáncer, un infarto. Ok, los dos estamos en la gira muy cerca y después lo vivimos con la pandemia, sin nos da. También. Nuestros cuerpos no están preparados para sufrir el COVID. Nos dio ya al final, nos Al dio en estos final, días, gracias a Dios. cuando Gracias al ya Señor. nos habían vacunado, habían pasado todos los procesos. Pero esos primeros cuadros tétricos que veíamos en la televisión de todas estas personas falleciendo, ¿qué acontecerá con nuestros hijos? Bueno, mira, Señor, yo creo que ha sido una parte del crecimiento aprender a confiar en Dios, de que sea como sea, Él al final está ahí y que Él va a tener cuidado de ellos a pesar de que nosotros no estemos. Y eso te Amén. da paz porque tú afianza tu confianza en el Señor. Amén, así es, muy interesante eso. Aprender a que cual sea la experiencia que estemos experimentando como padres, si tuviéramos que faltar, descansar en ese Dios que hemos creído, ¿verdad? Tendrá ese cuidado de ellos, mejor que como nosotros lo hemos cuidado. Claro que Esa es sí. la garantía. Recomendaciones que le dan a otras familias, parejas que están atravesando esta situación o que quizás en el futuro la van a atravesar.
de cómo lo vivieron desde su experiencia, ¿qué pudieran recomendar? Mira, yo creo que es muy importante que si un miembro, cualquier miembro, ¿verdad? De una familia se ve afectado por este tipo de diagnóstico, cualquier tipo de cáncer que sea o de enfermedad como esta, es importante saber que independientemente por el camino que tengamos que atravesar, por el camino que Dios nos lleva, siempre será el mejor camino. Amén. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento no toque sufrir, por el camino que Dios permite que vayamos, lo que hemos depositado, nuestra fe en Él, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que a lo que amamos a Dios, todo y absolutamente todo nos ayuda para bien. Y la pregunta no debe ser ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque somos seres humanos y fruto de la entrada del pecado, todo esto Son también trajo consecuencias. consecuencia del pecado, la muerte, la enfermedad. Entonces, como sale sobre justo e injusto, sale el sol, llueve sobre todo, así mismo son las enfermedades. Entonces, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? En el caso mío, de manera muy particular, entendí que ese sufrimiento tenía que convertirlo en una bendición para los demás. Entonces, tengan ustedes eso bien pendiente y que tenemos que vivir todas las pruebas que nos toque, todas las adversidades, de tal manera que la gente tenga que hacernos preguntas. Amén. Y que la gente tenga que decir, ¿qué tiene esta familia? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene ese hombre que en medio de un diagnóstico tan difícil está viviendo en paz, está confiado, sea que viva o sea que muere? Entonces vamos a vivir de tal manera que levantemos preguntas y que seamos portadores de esperanza. Y Dios tiene el control. Y aunque tengamos fe, que sea una fe sana, que no sea una fe que invalide la ciencia, porque he conocido de gente que se le ha diagnosticado cáncer y ha entendido que Dios lo va a sanar y no van a los médicos, no asumen el tratamiento y terminan muriendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que también Dios, a través de la ciencia, a través del tratamiento, a través de los médicos, si es su voluntad, puede sanarnos. Para mí eso son cosas muy importantes que cualquier familia siempre debe tener muy pendiente en momentos de enfermedad o de cualquier otra adversidad. Así es, muchísimas gracias. Pedro, ¿alguna recomendación? Sí, fíjate, yo creo que debemos retornar al principio de esta conversación para repetir la necesidad de que las personas sean obedientes, sean responsables en su vida, de hacer uso de los recursos médicos. Los recursos médicos, el Señor ha permitido al hombre desarrollar conocimiento, adquirir conocimiento, desarrollar medicamentos, desarrollar técnicas de intervenciones. Entonces, es necesario que seamos responsables. Si la mujer y el hombre también puede ser susceptible al cáncer de mama, al igual que otro tipo de cáncer, como el cáncer de próstata. Deben someterse a los chequeos rutinarios, deben ir a su médico. Y si llegara a acontecer que, a pesar de tener un cuidado, porque puede suceder, Claro. se encuentren con que viviendo una situación de cáncer o cualquier otro tipo de diagnóstico, que entienda la necesidad de no enclaustrarse en sí mismo, porque entonces vienen las etapas depresivas. Y la familia debe entender que debe ser un acompañante, debe estar presente, la familia como tal, la comunidad de su trabajo, sus colaboradores en el trabajo, debe entender que ese no es una persona más que trabaja ahí, sino que es una persona con la que tú tienes la oportunidad de trabajar. Y si es una persona que está haciendo una vida en comunidad cristiana, su comunidad debe intervenir. Yo estuve en el día de ayer, el día de ayer fue que tuve el velatorio de una amiga que hace aproximadamente un mes, ella se fue a hacer un chequeo por un problema de una desviación en la columna y el cuello. Y el estudio incluía, por cosa de la vida, incluyó una parte de la cabeza y ahí se le encontró una masa. Bueno, ella inició el proceso para intervenirse. Ella la intervinieron
Y lamentablemente ella partió. Lamentablemente para su familia y lamentablemente para nosotros, que tuvimos la oportunidad de conocerla, aunque en mi caso por poco tiempo, pero ella partió en el Señor, ella partió. O sea, lo que quiero decir es que su comunidad de fe estuvo ahí presente. No mencionaba al papá de ella en su reflexión durante el velatorio, cómo la iglesia se comportó. La iglesia entendió que durante el cuadro que ella estaba viviendo de la intervención, porque duró como 5 o 6 días en estado de coma, eh, la iglesia se encargó de llevarle la comida, la alimentación, el cuidado. Mire, a pesar de que ustedes están viviendo por esta situación, ustedes necesitan alimentarse, ustedes necesitan cuidarse. Se preocupó, se ocupó de ello, hizo una, programaron quién iba a ir a visitar, programaron quién iba a llevar el desayuno, quién iba a llevar la comida, quién iba a llevar la cena. Yo sé que en algunos países es difícil, pero no es imposible. Cuando existe el interés, está ahí. A veces nosotros nos cerramos en nuestro propio sufrimiento, entonces sufrimos 2 veces. Sí, Entonces, así es necesario que, primero, que tengamos una actitud responsable de cuidado y segundo, que si llegara a acontecer, la familia y la comunidad de fe, para quienes hacemos vida de fe, estén diciendo presente. Y aquellos que no tienen comunidad de fe, es una oportunidad para empezar a compartir con los demás. Y no me gusta la frase de que hoy por ti, mañana por mí, pero es una realidad que nosotros le tenemos puede que tocar a vivir. cualquiera. Sí. Y algo que Jocelyn mencionaba, porque tuve la oportunidad de conocer a Ivete también, es que al final, como decía Ivete en una conversación que tuvo con Jocelyn, que le decía a su pastor, o el pastor le comentaba a Jocelyn, ella le decía ya unos cuadros muy difíciles, que ella sí vivía que para el Señor era, pero que si moría para el Señor era igual. Amén. Y esa era la fe que ella tenía. Eso no es super fe. Ella Amén. estaba haciendo los cuidados médicos pertinentes, pero al final reconocía que el poder descansaba en el Creador. Amén. Eso es muy, muy importante en este tipo de procesos porque sea cual sea el desenlace, el que tú tengas paz con Dios te va a dar a ti la fortaleza, no te va a privar de ese espacio de consuelo y de esa entidad que te sostenga la fe, la esperanza, el gozo, el ánimo de la lucha. Porque muchas veces se da esa situación, la persona, Jocelyn pudo trabajar su situación emocional paralela a su crisis de salud física de manera saludable. Yo sé que la fe le ayudó a procesar eso, pero muchos no tienen la misma experiencia, incluso cristianos. La mente, las emociones, los sentimientos superan y el mismo cuadro supera la situación. Pero es bueno mantener, ¿verdad?, a Dios como el auxilio, como el refugio, como el socorro. Y es Como el importante, pastor. como el pastor, exactamente, como el pastor, porque si perdemos la Ese norte. esperanza, la confianza, la dependencia en Él, no habrá muchas cosas en las cuales sostenernos, definitivamente. ¿Por qué? Porque los cuadros tienen altas y bajos, ¿verdad? Altos y bajos emocionales. Y en un momento donde quizás pueda haber ese momento de oscuridad, ese momento de incertidumbre, de desesperanza, si está la esperanza en el Señor y la confianza de ir al Señor, aún en el cuadro, pues es más sanador, es más liberador. Y eso es bueno que lo mantengamos. Señores, yo quiero darle las gracias de verdad por abrirse a contar la experiencia que han tenido, pero sobre todo contarlo desde estas 3 perspectivas. La experiencia superada desde la fe. Podemos decir, ustedes testifican con su experiencia, que su fe en el Señor, su confianza en Dios les ayudó a superar. Les ayudó a superar. Que el tema de confiar en Dios y en los mecanismos que le permitió alcanzar a través de la ciencia, también le abrieron la oportunidad de hacer todo lo que tenían que hacer humanamente, sin culpa, sin miedo, ¿verdad? Sí. Se dieron a la tarea de hacer lo que le tocaba hacer. Pues muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo.
Pero Sí, Dios también espera que nosotros tengamos una cuota de responsabilidad y que nos claro. movamos también en fe. Y lo otro es que su experiencia tan linda con relación a la familia, una experiencia superada juntos, muy lejos de ver otros cuadros que conocemos, ¿verdad? Que hay separación, que hay crisis. En medio de la misma situación Te de la da otra. enfermedad, también hay crisis en la pareja, hay crisis con los hijos y todo se aumenta, el caos se aumenta, se Claro. genera una situación muy tensa, pero Dios hasta en eso les cuidó, ¿verdad? Que mantuvo la integridad, mantuvo la integración familiar y pues fue creando esa estabilidad que haría posible también que ustedes puedan estar contando como nos están contando, de manera tan saludable, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, como ustedes vivieron y superaron la situación. De más está decirle que muchísimas gracias por su contarnos, por su experiencia y recordarles que nuevamente ustedes han testificado del amor, del cuidado de Dios y de actuar confiando y dependiendo de Dios. Realmente muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia, antes de darle la oportunidad a Jocelyn que quizás pueda orar por estas Amén. mujeres y esta familia que están viviendo situaciones similares, quisiera decirle a toda nuestra audiencia, quizás tú conoces a una persona que está atravesando por la situación de cáncer o con cualquier otro tipo de diagnóstico que representa un gran impacto y cambio y desafíos a su vida. Quizás Dios te puede usar a ti para hacer una contribución desde una oración anónima hasta una oración frente a esa persona, el toque, estar presente en silencio es una gran ayuda. Una comida, hasta un pasaje, cualquier tipo de detalle a una persona o familia que esté atravesando un cuadro como este de cáncer de cualquier naturaleza, piensa en tu responsabilidad con tu prójimo. Amar al prójimo tiene que implicar demostrarlo en actos prácticos de solidaridad, de empatía, de acompañamiento. Y eso es una responsabilidad cristiana. Así que yo les sugiero y que veamos y digamos, Señor, ¿dónde está esa persona en la que yo tengo que demostrar el amor al prójimo? ¿En qué circunstancias se encuentra? Y dame la sabiduría para acompañar, para servir, porque mucha gente está por ahí dentro de la fe y fuera de la fe, que solo necesita una palabra de esperanza, una persona que lo atienda o que lo escuche, que le dé una mano de auxilio. Lo que pasó con Vivian, ¿verdad? Viviana, Viviana. Viviana suplió el acompañamiento a los hijos. Miren, pero también el acompañamiento quizás emocional y espiritual, que en ese momento papá y mamá no estaban listos para darlo, porque alguien tenía que consolarlos, alguien tenía que contenerlos a ellos, porque ellos estaban experimentando el dolor y el sufrimiento de su madre, estaban en la crisis. Y Dios suplió, quizás tú puedes ser esa persona que Dios utilice para contener ese niño, esa niña, ese hijo o ese esposo, porque Pedro también, a pesar de que en su momento estuvo debilitado, pero Pedro modeló, ¿verdad? Esa fortaleza que Dios le dio para enfrentar y encarar la situación y no dejar sola en una situación como esta a su esposa. Así que les animo a que veamos las cosas desde esta perspectiva, porque hay muchas cosas que Dios espera que tú hagas y muchas veces no está en un púlpito ni delante de las cámaras. Muchas veces está detrás de bastidor en situaciones como esta. Jocelyn, ¿puedes orar por esas familias que atraviesan esa situación que ya superaste? claro, claro que sí. Gracias. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos la gracia por tu misericordia, cuidado, provisión, tu amor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado en esta noche de poder compartir esta experiencia
Te rogamos, Señor, que cualquier persona que en este momento se encuentre atravesando por este valle de sombra de muerte, Señor, tú le estés ministrando a su vida, Padre Celestial, que en estos momentos de dificultad puedan clamar a ti, Señor, que ellos puedan, Señor, fortalecer su fe en ti, que ellos sepan, Dios mío, que tú eres el dueño y el dador de la vida, que para ti no hay nada imposible. Te rogamos por cada familia que tiene un miembro, Señor, afectado de este tipo de problemas. Y te rogamos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú estés consolando, Dios mío, tú estés proveyendo, Dios mío, que el Salmo 23 también sea una realidad en la vida de esta familia, Padre Celestial, y que así como lo ha pedido Eunice, Dios mío, tú estés trayendo ángeles, tú estés trayendo personas a ministrarles, Señor, y a suplir las diferentes necesidades que tienen como familia en medio de este momento y en medio de este valle. Permite, Dios mío, que ellos puedan estar confiados y que ellos sepan, Dios mío, que para ti no hay nada imposible y que ellos entiendan, Dios mío, que cualquier cosa, cualquier circunstancia por la que tú permites que nosotros estemos pasando, siempre tú tendrás un propósito y que a todos los que te amamos, todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Ayuda y fortalece su fe en medio de estas crisis, en medio de esta tormenta, en medio de este desierto y permite, Señor, que si es tu voluntad, ellos puedan salir victoriosos, sanos, Señor, y testificando de este milagro, pero también que si tú has decidido por alguna razón que esa persona parta, Señor, contigo, tanto la familia como esa persona estén completamente lista para ir a disfrutar de tu presencia. Estos favores te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero decirles que Jocelyn tiene una experiencia sobrada de conferencias, talleres y de procesos de capacitación. Está en toda la disposición de contar su experiencia y su historia en tu institución, en tu iglesia, en un grupo de madres, en cualquier escenario. Así que yo le voy a pedir a Jocelyn que comparta sus redes sociales, su contacto. Lo vamos a colocar en el post, pero me gustaría también que nos diga cómo te conseguimos, Jocelyn. Bueno, mi principal redes social es mi canal. Mi canal se llama liderazgo.clave, Jocelyn Rivera. Tal como dice Eunice, tengo muchos años trabajando temas de capacitaciones con líderes cristianos, con pastores, sobre todo temas muy ligados a temas de protección de la niñez, a liderazgo de servicio, a planificación estratégica, y estoy a la disposición de cada uno de ustedes y de sus iglesias e instituciones. En las redes tengo un grupo que se llama Red de Misión Integral, también tengo mi grupo en Facebook de liderazgo.clave. Ahí me pueden conseguir y nada, estamos en la disposición de servir. Muchísimas gracias. Vamos a compartir el teléfono de Jocelyn y su email en el post que estaremos compartiendo en nuestra página. Señores, muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jocelyn. Y a todos ustedes, amigos y amigas de Por Mis Hijos. Nos vemos en una próxima entrevista. Dios les bendiga. Gracias a ti por la gran oportunidad de compartir esta experiencia. Gracias. Amén. Gracias, Luis. Muchísimas gracias.